A la duda, ¿por qué no hay personas con riqueza? ¿Por qué no hay más personas con riqueza? Porque siempre es un porcentaje tan bajo que... Realmente es una pena, ¿no? Y al punto que tú traías, ¿no? Mucho hace al tema de la cultura, ¿no? Al tema de la cultura, del dinero es malo, quien es rico es malo o Sí, es un dinero mal habido. Finalmente es un tema cultural, que eso no es solamente en Venezuela, es un tema general de Latinoamérica, ok, me atrevería a decir, y esto con base a estudios que he leído con profundidad. Sin embargo, el individuo en general, eh, ¿qué pasa? Una persona que no tiene riqueza es una persona que realmente no ha puesto la riqueza como una prioridad en su vida. De pronto son personas que se dejan guiar por las masas y quizás hacen algunas inversiones, por decirlo de alguna manera, porque son las inversiones del momento, pero no tienen el conocimiento, no tienen los fundamentos necesarios y son personas que eventualmente aún tienen un capital, pues pueden perderlo, ¿no? Tener conciencia sobre un presupuesto, cuánto gano, cuánto gasto. Es muy curioso realmente observar personas que no les gusta conversar sobre eso, que les resta importancia. Más bien mueven la conversación hacia el mundo de las inversiones, pero cuando volvemos al tema de las finanzas personales y de vuelta a tu pregunta de por qué no hay más personas con riqueza, es porque simplemente son personas que no lo han puesto como un gran objetivo dentro de que forme parte de su vida. Este podcast es patrocinado por Business Accounting Services, abogados y contadores en un mismo lugar. Investmentif, independencia financiera. Haz la realidad. Interbono, la casa de bolsa de los emprendedores. Interedu, brindando educación financiera y gerencial. Impercenter, pinta con los que saben. Pinta con Impercenter. Innotech, genera tu propia energía. Porque en Innotech somos energía. Deseo, restaurante y bar. Ven y pide un deseo. Feliz día, bienvenidos nuevamente a un episodio de Cápsula Profesional. En esta oportunidad trataremos el tema de finanzas personales y pues digamos algunas relaciones que tenemos cada uno de nosotros con el dinero. Si consideras que este tema es importante, no olvides suscribirte, darle like y por supuesto compartirlo. Y si nos ves por primera vez, yo soy Mercy Aguilar y me encuentro acompañada de mi socio Andy Oropesa. gracias. Sí, en esta oportunidad tenemos a una invitada súper especial para nosotros. Ella es prácticamente nuestra mentora, también forma parte de Investmentif, que es socia fundadora de esa empresa, donde hace todo lo que es la parte de educación financiera para inversionistas minoritarios y también ha formado parte en su carrera de más de 29 años en compañías grandes como Kellogg's, About Laboratorios, Diageo y definitivamente qué mejor que tenerte hoy, Francis. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Hoy vamos a tener una cátedra que es lo que yo creo que muchos seguidores nuestros nos han solicitado sobre el tema de finanzas personales. Bienvenida a Cápsula Profesional. Muchísimas gracias, me siento honrada con tal distinción en formar parte de este espacio, tanto por el privilegio de ser invitada a Cápsula Profesional como desde mi espacio poder contribuir a su audiencia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Francis, vamos a entrar en materia porque definitivamente el tiempo apremia, ¿no? Y yo quería comenzar definiendo cuáles son los componentes de las finanzas personales. Hablemos un poco sobre esos componentes que definen las finanzas personales para las personas, los ciudadanos de a pie. Es interesante porque a veces damos por sentado que muchos conceptos son como muy básicos de la vida o de la cotidianidad, ¿no? Y eventualmente cuando conversamos con alguien y hablamos de las finanzas personales, por lo general se limitan a hablar de los ingresos y de los gastos. Sí. Incluso encontramos conversaciones o tenemos conversaciones con algunas personas que se limitan a tener conversaciones sobre el tema de las finanzas personales porque bien puede ser un tabú, ¿no?
No obstante, digamos, de los componentes de las finanzas personales, sin duda alguna fundamental es poder tener un presupuesto, conocer nuestros ingresos, nuestros costos o gastos, conocer nuestras deudas, pues también tener un espacio para el ahorro, para la inversión, la contribución de impuestos, que es también fundamental en todos los aspectos, pues hacer una planificación, digamos, de largo plazo, que es lo conocido como jubilación, prepararnos para ese espacio. Entonces, lo importante quizás desde la perspectiva de las finanzas personales es no restar importancia a algo tan esencial que está presente en la vida de todos y cada uno de nosotros, indistintamente de lo que hagamos, de a lo que nos dediquemos, de cuál sea nuestra profesión, nuestro oficio, si somos estudiantes, no importa el género, no importa la nacionalidad, no importa la edad, las finanzas están presentes en absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas día a día. Qué bueno. ¿Y cómo impactan las finanzas en nuestras vidas? Bueno, pues prácticamente desde que nacemos, ¿no? Porque sí, total. Es muy interesante, digamos, el ciclo de las finanzas personales a lo largo de nuestra vida, porque, bueno, digamos, en una persona cuya expectativa de vida pudiera estar, que en el caso de Venezuela es alrededor de los 75 años, bueno, pues desde su nacimiento va un proceso de niñez e infancia, que digamos en esos primeros años de vida absolutamente todos los recursos están dedicados a la atención de ese ser humano que ha venido al mundo y que requiere pues mucha dedicación, mucho amor, y no está atento o pendiente de ingresos o de ahorros, sino que simplemente quiere gastar. De hecho, ya cuando llega a esa etapa, digamos, de la infancia, lo que quiere es que sea todas las cosas que él desea o ella desea como niño o niña, se le den de una manera inmediata. Es decir, la gratificación inmediata porque lo quieren en el aquí y en el ahora, ¿no? Luego, el ser humano va avanzando hacia una etapa de adolescencia, donde ya empieza a tener quizás un poco de conciencia sobre el ahorro o sobre la importancia del dinero, pero eso solamente está en su mente, es como una fantasía. Por ahí pasamos todos. Entonces creen que el dinero es abundante, como efectivamente lo es, pero no obstante no hay un plan en esa etapa de la adolescencia, digamos, de cómo mantener o generar riqueza, ¿no? Luego pasamos a una etapa donde ya somos adultos jóvenes, ya tenemos mucha más conciencia sobre la importancia del dinero, del ingreso, del ahorro, de la conciencia en el gasto. Y cuando decimos que llegamos como una cúspide en un momento de nuestra etapa adulta, es el momento donde quizás nuestras inversiones están en su mejor momento, donde nuestra productividad está en su mejor momento, donde es el momento de capitalizar absolutamente todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida, y prepararnos y tener una planificación precisamente para ese futuro al que me refiero, ¿no? Luego viene, digamos, esa etapa de la vida donde tenemos mucha reflexión sobre qué hemos hecho, cómo llegamos a los 50 o a los 60 años y qué nos espera de cara al futuro, ¿no? Entonces es un momento donde quizás ya, digamos, esa preferencia por tener un mayor riesgo ya no es tal o como era al inicio, donde, digamos, de pronto la persona puede tener un perfil conservador, si es una persona adulta o adulto mayor, o un perfil agresivo si es una persona muy joven o moderado, dependiendo, ¿no? Entonces llegamos a una etapa de la vida donde ya hay una conciencia, donde uno dice, bueno, no quiero perder todo el capital que he generado a lo largo de mi vida, sea mucho o poco ese capital, es el producto de su trabajo, de sus ahorros, de lo que ha logrado a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, pues sin duda alguna hay que prepararse para la jubilación y finalmente para la etapa del cierre de nuestro ciclo en este vivir, que bien puede ser con el fallecimiento y con una bancarrota, también lo podríamos considerar. Sí, yo creo que todos de esa manera. Que eso es como estar vivo, pero como es muerto, pero es una situación muerto en vida. realmente fuerte.
que no es deseable y que sin duda alguna con una preparación y con educación financiera se puede evitar, digamos, transitar por un camino tan doloroso como sería una bancarrota, ¿no? Ahora, lo importante acá es, quizás quisiera resaltar del tema de prepararse en las finanzas personales a lo largo de nuestra vida, que hoy en día hay mucha más información disponible, que Sí. quizás cuando yo era niña o las encuestas arrojan que son temas tabúes, que los referentes que terminan siendo los padres son temas que no se discuten en las familias, que no se conversa sobre el dinero, sobre el ahorro. Es súper importante, pues, digamos, desmitificar todos esos conceptos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema importante sobre las creencias del dinero, que hay muchos dichos sobre hay que arroparse hasta donde la cobija le alcanza, o el dinero es malo, o siempre el dinero trae problemas. Entonces creo que también vienen unas creencias que nosotros traemos de la niñez y que hay que comenzar, digamos, a cambiar esa mentalidad, ¿no? Pero retrocediendo un poco hacia la etapa de la vida, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, como usted lo dice, nosotros veíamos como que todo lo que queríamos que se nos diera inmediatamente. Yo le comentaba a mi mamá, pero si es quincena, ¿cómo es que ya no tienes dinero si tú acabas de cobrar ayer? Luego, cuando comencé en la adolescencia a trabajar, empecé a entender que definitivamente, digamos, tenemos que tener un mejor control del dinero. ¿Ok? Y yo quería, aunado a esto, pues llegar a la duda, ¿por qué no hay personas con riqueza? ¿Por qué no hay más personas con riqueza? ¿Por qué siempre es un porcentaje tan bajo? Realmente, ¿Qué cree usted que sucede? realmente es una pena, ¿no? Y sí, al punto que tú traías, ¿no? Mucho hace al tema de la cultura, ¿no? Al tema de la cultura, del dinero es malo, quien es rico es malo, Sí. o es un dinero mal habido. Finalmente es un tema cultural, que eso no es solamente en Venezuela, es un tema general de Latinoamérica, me atrevería a decir, y esto con base a estudios que he leído con profundidad. Sin embargo, el individuo en general, ¿qué pasa? Una persona que no tiene riqueza es una persona que realmente no ha puesto la riqueza como una prioridad en su vida. No lo ha puesto como un gran objetivo, como una gran meta. Norte. Exacto, como un gran norte. Es una persona que de pronto se establece una meta y al final del año la cambia la meta, o cada trimestre cambia la meta, o simplemente no se ha interesado por saber cuál es su objetivo. De pronto son personas que se dejan guiar por las masas, por los rumores, porque el señor tal o la señora tal o el influencer tal dijo tal cosa, entonces van y quizás hacen algunas inversiones, por decirlo de alguna manera, porque son las inversiones del momento, pero no tienen el conocimiento, no tienen los fundamentos necesarios, y son personas que eventualmente aún tienen un capital, pues pueden perderlo, ¿no? Tener conciencia sobre un presupuesto, cuánto gano, cuánto gasto. Es muy curioso realmente observar personas que no les gusta conversar sobre eso, que les resta importancia. Mueven la conversación hacia el mundo de las inversiones, pero cuando volvemos al tema de las finanzas personales, y de vuelta a tu pregunta de por qué no hay más personas con riqueza, es porque simplemente son personas que no lo han puesto como un gran objetivo dentro que forme parte de su vida. Otro aspecto importante también que podría agregar o resaltar es que cuando tienen digamos, una guiatura, pues siempre tienden como a achacar o a decir o a culpar a terceros de su infortunio. Sí, tal cual. ¿No? Muchos dicen, bueno, si tiene riqueza es porque nació con una familia Exacto. que ya tenía riqueza, o sea, no se sienten capaces de lograr algo por sí mismos. Exacto. Y empiezan a culpar al entorno, al Estado, que porque esto me pasó a mí, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, y lo otro es, digamos, tener, digamos, la sabiduría de hacerse acompañar por un mentor, ¿no? Hoy en día
y quisiera quizás profundizar un poquito más allí, ¿no? Tenemos la ventaja de que hay mucha información disponible en muchísimas plataformas, pero la pregunta es, ¿de quién estás escuchando esa información? ¿Qué es lo que está correcto y qué no? ¿Qué es lo que está correcto y qué no? ¿Con qué juicio y con qué no? Porque a veces, digamos, enseñan o venden fortunas ganadas o generadas sin estudios o sin mayor profundización, y la realidad que esos son fantasías que nunca son posibles realizar o mantener o sostener en el largo plazo de manera consistente, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, ¿por qué no hay más personas con riqueza? Porque no le han dado la relevancia a su formación y a su educación financiera, a sus finanzas personales, ¿no? Wow, qué importante. Y bueno, nada, a propósito que estás hablando sobre las riquezas, nos gustaría preguntar también si existe alguna fórmula sobre la abundancia financiera. ¿Crees que existe esa fórmula? Y si existe, bueno, compártela con nosotros. Sí, porque mucha gente está esperando esa fórmula. Bueno, la fórmula la verdad que yo diría, es bastante sencilla. Y a propósito de hablar de sencillez, yo creo que la clave de poder realmente llegar a una audiencia y el impacto tan importante que ustedes están teniendo, pues digamos, con esta etapa de cápsula profesional, es, digamos, contribuir con un espacio de contenido, pero que realmente sea un contenido sencillo, que llegue absolutamente cualquier persona que esté interesada en un tema en específico, ¿no? Sí, a todos los niveles. A todos los niveles. Y por lo general, de pronto uno encuentra que en el tema de las finanzas personales hay muchas personas que tratan como de tecnificar mucho o de hacer ver que es totalmente inalcanzable, difícil, o elitesco o muy difícil realmente realizar nuestras metas y nuestros sueños financieros, ¿no? Y por eso digo que la fórmula realmente es muy sencilla, ¿no? Debemos conocer cuáles son nuestros ingresos, indistintamente, digamos, de lo que nosotros nos dediquemos, indistintamente de nuestra etapa de vida en la que estemos, bien sea que contamos con un capital, bien sea que somos empleados o que tenemos un oficio o, digamos, una actividad independiente o estudiantes, en fin, ¿no? Debemos conocer nuestros ingresos y sobre la base de esos ingresos, pues también conocer cuáles son nuestras deudas, cuáles son nuestras obligaciones importantes, y el ahorro. El ahorro es fundamental, lo que es la parte del ahorro y la inversión, que no son, se parecen, pero no es lo mismo. Más adelante nos vas a explicar eso. Ah, fantástico, fantástico. Entonces, conocer la parte del ahorro y la inversión, y luego es tratar las finanzas personales como si fuera un negocio. O sea, al final del día, lo importante es que al cierre de cada periodo, bien podríamos decir que como el cierre del año, nuestras finanzas personales debería ser un negocio, claro, donde al final del año nosotros tengamos una ganancia. ¿Y qué deberíamos hacer con esa ganancia? Pues reinvertirla. Nosotros deberíamos de reinvertirla en nuestras inversiones, en nuestro patrimonio, en lo que tengamos definido, y si no tenemos en este momento alguna una inversión, un portafolio de inversión o bienes raíces, por ejemplo, al menos invertir en uno mismo, que nadie le va a quitar a uno el conocimiento. Pero bueno, finalmente esas ganancias lo importante es poderlas reinvertir, y luego con el tiempo y con la abundancia, porque finalmente el universo es abundante, va a haber una masa crítica que nos va a permitir a nosotros poder alcanzar lo que bien conocemos, o sea, pasar, digamos, de lo que es una vitalidad financiera o una seguridad financiera a tener independencia financiera, o alcanzar la libertad o la absoluta libertad financiera que tanto ansiamos. Explícanos un poco eso sobre porque eso está muy sonado ahorita en las redes, sobre alcanza tu libertad financiera, y son muchos estafas piramidales, yo le llamo así, pero
Explícanos un poco más sobre esas etapas de independencia financiera. Claro, con todo gusto, sí. Libertad financiera. Sí. Y la absoluta libertad. La que queremos llegar. Sí, bueno, digamos son como 5, podríamos decirlo como 5 fundamentos o alcances de lo que llamaríamos riqueza, ¿no? Y creo que en ocasiones se trata con bastante ligereza los términos en los cuales se habla de libertad financiera, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen, yo te voy a ayudar a ti a alcanzar tu libertad financiera, a todo el mundo, por el homo ludens que llevamos dentro, vamos a querer escuchar a esa persona. Pero de vuelta yo digo, bueno, ¿cuáles son los credenciales de esa persona para realmente que esa persona me pueda enseñar a mí a mejorar mis finanzas personales? Entonces, digamos, hablamos primero de una seguridad financiera, que es, digamos, tener la capacidad económica de cubrir esos gastos fundamentales y básicos, que estamos hablando de alimentación, que estamos hablando vivienda, y cubrir de manera obligatoria aquellas deudas que ya nosotros tengamos o hayamos adquirido. Okay. Luego hablamos de vitalidad financiera, nos movemos en un paso. Y ese es otro tipo. Otro tipo, o sea, todo va en progreso, todo va en ascenso, por decirlo de alguna u otra manera, no son excluyentes. Luego la vitalidad financiera, que incluye la seguridad financiera, o sea, es decir, los conceptos previos, pero en este caso al menos considera la mitad de lo necesario que, por ejemplo, se requiere para vestido y calzado del grupo familiar. Por ejemplo, lo que se requiere, si en un año se consume 12, bueno, al menos esa vitalidad financiera debe garantizar que se cubren al menos 6 en el rubro de ropa, digamos de calzado, inclusive ya de otros servicios como pueden ser los servicios médicos, etcétera. Un seguro. Un seguro. Todavía estamos hablando de una etapa, digamos, donde tenemos un techo, donde tenemos alimentación, donde pagamos nuestros servicios, que son nuestras obligaciones, se me había olvidado comentarlo en el primer punto, y donde efectivamente estamos teniendo vestido, calzado y educación. Entonces, ¿hasta ahí estamos? Ahí estamos. Vitalidad financiera. En vitalidad financiera. Okay. Listo. Entonces luego pasamos a un siguiente nivel, que es la independencia financiera. Entonces, cuando pasamos a la independencia financiera, ¿qué significa? Es mantener el ritmo de vida o la calidad de vida que tienes al día de hoy sin tener la obligación de trabajar. Eso se llama independencia financiera. El dinero ya estaría trabajando para ti. El dinero está trabajando para uno. O sea, es decir, uno tiene unos ingresos pasivos, con lo cual si de pronto una persona, por cualesquiera razones, no tiene ya la garantía de un empleo o no tiene la garantía de, digamos, de un ingreso, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, que fue realmente impactó a millones de personas en el mundo que se quedaron pues sin sus fuentes de ingresos, personas que realizan actividades de manera independiente o oficios, en fin. Entonces, la idea de poder alcanzar la independencia financiera es poder tener la calidad de vida que tienes al día de hoy. Si tú tomas vacaciones, que tú puedas tomar tus vacaciones porque tú tienes inversiones que te están generando esos ingresos para cubrir tu vestido, tu alimentación, tu calzado, tu vivienda, tus servicios, la educación, etc. Sin la necesidad de trabajar. Sin la necesidad de trabajar. Ese es el famoso ingreso pasivo, se diría. Bueno, ingreso pasivo es aquel, digamos que el que te permite poder alcanzar la independencia financiera, pero puedes tener ingresos pasivos inclusive desde ya, aunque no hayas llegado a ese punto. Es, digamos, los ingresos pasivos son el vehículo para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho hablar, y de hecho en Investmentive hablamos de la independencia financiera a la realidad, porque es más aterrizada, es más viable, es más factible. Y no me gusta pensar quizás desde una manera de escasez,
porque realmente el universo es abundante y uno tiene que estar psicológicamente preparado para recibir todo lo que el universo está preparado para darle a uno, porque si no se lo va a dar a alguien más. Total. Y hay muchísimas personas que desafortunadamente pierden sus ingresos, pierden fortunas que ganan, inclusive bien habidas, porque no saben gestionar el dinero. O sea, es decir, la mala relación que tienen con el dinero no necesariamente tiene que ver desde el punto de vista de la escasez, sino también puede ser desde el punto de vista de la abundancia, pero no lo sé gestionar. Entonces ahí me muevo a paso de la independencia financiera a la libertad financiera, que es ya querer hacer lo que yo quiera, no en el momento que quiera, cuando sea en el momento que yo lo quiera, como lo quiera, donde quiera, con quienes quiera. Eso es absoluta libertad financiera. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las etapas. Hay personas que inclusive, digamos, en estudios que podríamos decir, y refiero a Estados Unidos, que es de la información que más está disponible para la lectura y para el análisis, que no tiene la capacidad, digamos, de sortear un inconveniente que puede llegar a la cantidad de $400, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, el propósito, digamos, de la educación financiera no es limitarlo. El que quiera ir por la libertad financiera, pues fantástico, claro, fenomenal, pero lo importante es hacer las cosas, no dejarlo solamente en palabras. Exacto. Ajá. Buenísimo. ¿Y cuáles serían esos pasos básicos para nosotros conocer el presupuesto de cuánto gastamos, cuánto nos ingresa y hacer, digamos, esa separación para poder ahorrar o invertir? ¿Cómo? Ojo, y que este punto es importante porque la mayoría de las personas viven, digamos, el día a día, pero desconocen exactamente en qué gastan. Hace poco se nos acercó una chica y nos decía, me di cuenta que vivo de la deuda. Sí. Porque cuando yo recibo el dinero... Ya lo debo. Ya lo debo. O sea, yo no entendía, yo decía, ok, consigo las cosas, pero no es posible que nunca me quede nada. Y yo le dije, bueno, pero controla mensualmente en qué estás gastando. Y cuando hizo la actividad me dice, definitivamente vivo de la deuda. O sea, yo voy adquiriendo cosas y las voy pagando a medida que voy adquiriendo el dinero, descontroladamente, y cuando llega fin de mes no tengo absolutamente nada. Sí. Creo que eso nos pasa a más de uno. Bueno, no, a mí no me pasa. No, Me pasa y más de uno. aquí yo quería hacer un inciso porque eso que usted hablaba de la planificación, nosotros, por ejemplo, Mercy y yo, bueno, para todos que ya saben que somos esposos y socios, nosotros a cierre de cada año o a principio de cada año hacemos una planificación de cuánto queremos ganar, cuánto queremos facturar, cuánto vamos a tener de costo y con cuánto queremos llegar en el bolsillo al cierre del 31 de diciembre de ese año. Entonces, eso nos ha ampliado a nosotros la visión y a controlar mensualmente, porque nos lo revisamos cada 15 días o cada mes, ese cuadro administrativo para nosotros controlar nuestros ingresos, costos y gastos. Eso es fantástico, ¿no? Entonces, Bueno, lo estamos ¿cuáles manejando serían? como un negocio. Sí, es que total, total. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos pasos básicos para que aquí nuestro público, nuestra audiencia entienda cómo hacer un presupuesto? Bueno, a nivel personal. A nivel personal, quizás lo primero que me gustaría compartir son como que hay como unas guías generales, ¿no? Ok. Porque hay como algunas personas que dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo sé cuánto es razonable lo que debo gastar o cuánto es razonable lo que debo invertir? Y lo importante es que sobre la base del ingreso, aproximadamente entre el 50 y el 60% debe estar destinado a gastos que son, digamos, obligatorios. O sea, es decir, vivienda, alimentación, etc. Inclusive, si esos gastos superasen ese porcentaje del ingreso, la persona debe revisar efectivamente el monto que está gastando, aun cuando esos sean, digamos, como gastos esenciales. Claro. O gastos indispensables, ¿no? Pero usted es partidaria de minimizar gastos o aumentar los ingresos. Bueno, es que las dos vías son necesarias, porque ya después, digamos, de que tenemos cubiertos esos gastos que son esenciales o no discrecionales, por eso los llamo esenciales, muchas personas dicen, bueno, es que yo gasto y lo que me queda
es lo que voy a decir que voy a ahorrar, ¿no? Y la realidad es que no es lo que me queda, es lo que voy a ahorrar. Yo tengo que cubrir mis gastos esenciales y al menos destinar un 10% con disciplina para invertir todos los meses en un activo que me genere, digamos, un ingreso pasivo. O sea, es decir, cuando decimos un ingreso pasivo es porque efectivamente no requiere ninguna acción de nuestra parte. Simplemente eso va a estar generando un ingreso. Entonces es curioso ver cómo las personas, cuando les digo esto, que tienen que colocar el tema de las inversiones dentro de sus prioridades y no ir de pronto quizás a comprar algo por impulso o a salir a cenar más de las veces que tiene previsto en un mes en particular, pues la persona se queda como sorprendida porque, bueno, no es la cultura. O sea, claro. La cultura no es una cultura de ahorro y de inversión. También es importante destinar una parte de ese ingreso al ahorro. Y de vuelta, ahorro-inversión es diferente. Y bueno, ya después lo que quede allí, y entiendo, ahora vamos a conversar más adelante sobre el tema del ahorro y la inversión para que las personas que nos escuchan y nos están viendo, digamos, sí. Bueno, ¿por qué están hablando de esto de manera diferente? Es importante separar ahorro e inversión porque son diferentes, digamos, en sus principios, en sus fundamentos. Y luego, pues, gastar el resto de las cosas. Es importante que las personas me hacías la pregunta que pienso que es aumentar el ingreso o reducir el gasto. Yo creo que es una combinación de ambos, ¿no? Cuando ya digamos, los gastos superan a nuestra posibilidad de inversión o de ahorro, sin duda alguna la fórmula es aumentar el ingreso. Y el aumentar el ingreso es por diferentes vías. Claro. O sea, hoy en día hay muchísimas vías que, a diferencia, digamos, de cuando yo comencé a trabajar, uno era fiel, leal a un único trabajo, a una única formación y digamos, uno estaba formado y criado para trabajar muy duro y entregar el alma, cuerpo y corazón a la compañía donde uno trabajaba, etcétera. Eso, digamos... ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, afortunadamente, y hay, digamos, nuevas fuentes de ingreso, inclusive desde el punto de vista de profesional, de personas que tienen intereses en realizar sus, digamos, habilidades, desarrollar sus habilidades o sus capacidades y seguir contribuyendo y que pueden obviamente pues monetizar, ¿no? Claro, eso sería, digamos, la distribución consciente de los gastos. Exactamente. Entonces lo estamos haciendo al revés, o muchas personas lo venían haciendo al revés. Primero gastaban y después si les quedaba ahorraban o invertían. Y la fórmula esencial es primero se aparta ese ahorro, ese porcentaje de inversión y luego lo que me quede es que puedo gastar. Absolutamente. Así. Qué bueno. Sabes que hay un tema importante, bueno, considero que es importante para el caso Venezuela. Estamos hablando mucho del tema ahorro. Y bueno, para nadie es un secreto que acá, cuando tú hablas o nosotros hablamos del tema ahorro, todos dicen, pero ¿cómo voy a ahorrar si vivo en Venezuela? Es imposible ahorrar en Venezuela. ¿Cree usted que hay alguna estrategia de ahorro? Sí, bueno, y estrategia, bueno, yo creo que finalmente es lo que le funcione a cada quien, ¿no? De vuelta, estos son como guías generales, ¿no? Casualmente, por ejemplo, si uno entra en una red social, con muchísima frecuencia le llega publicidad paga para que descargues tal o cual aplicación en tu teléfono y tú puedas comprar. Hay una reconocida cadena de farmacias que le invita a uno a descargar su aplicación de manera de que uno pueda comprar con muchísima facilidad. Y con descuento. Y con descuento. Los mensajes son diarios. Diarios. Mira, aquí podemos hablar caso quitado. Ese es Farmatodo. En Farmatodo uno entra y uno piensa, no, necesito es comprar una crema dental y se viene con un mercado que tú no tenías pensado comprar allí. Sí. A mí me da miedo que mi esposa entre a Farmatodo porque... Que soy fan de Farmatodo. Amo Farmatodo. Entonces, bueno, digamos, tener esa serie de aplicaciones, así como está el de esta famosa cadena de farmacia, pues también hay otras muchas que inclusive en pandemia vieron la oportunidad de todo lo que es la necesidad de poder tener un despacho en casa, que habilita muchísimo los famosos delivery, de cadenas reconocidas, de emprendedores, digamos, que también han hecho una apuesta importante en ese modelo de negocio.
Y entonces, ¿qué piden? Descarga la aplicación en el teléfono. Entonces, en la medida, o un Amazon, o sea, Mercado Libre, Sí. en fin, cada vez más el incentivo a la compra está más al alcance de la mano. ¿Por qué? Muy comúnmente las personas tienen su dispositivo móvil cerca, entonces es muy fácil realmente realizar una compra. En un Entonces, clic. en un clic. Entonces la recomendación es eliminar todas esas aplicaciones del teléfono, aun cuando sea doloroso y aun cuando alguien que me esté escuchando de pronto se ría, pero bueno, nosotros estamos hablando de cuáles son las, digamos, recomendaciones fundamentales para, digamos, facilitar o dificultar, digamos, la compra por impulso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la persona no tiene la aplicación en el teléfono y va a querer hacer una compra, va a tener que descargar la aplicación para luego hacer la compra, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto se fastidia y dice no la hago. exactamente, ¿no? Otra recomendación, digamos, desde el punto de vista de gestión del presupuesto, en lugar de establecerse de pronto una meta de gasto, por ejemplo, una persona o un grupo familiar que le gusta ir a un restaurante, en lugar de establecerse metas fijas denominadas en moneda, es decir, bueno, vamos a salir una vez al mes o una vez al mes Sí. vamos a ir al cine, porque tampoco se trata de no disfrutar, no, Sí. no se trata de eso, sino de llevar un balance y un equilibrio que les permita dejar realmente la realización de nuestras metas financieras como que realmente puedan ser hechas realidades, ¿no? Sí, nosotros por este lado siempre nos ponemos como metas hacer un viaje al año, sea nacional o internacional. Y eso nos abre la mente como que a querer seguir trabajando en función de seguir cumpliendo eso, ¿no? Y me hace mucho ruido al principio cuando mencionaba lo de las aplicaciones, sobre Farmatodo, los deliveries y todo eso. Y nosotros hicimos una cuenta sobre las suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO, Amazon Prime o YouTube Premium para no ver publicidad en YouTube y definitivamente no veíamos nada. Nosotros teníamos un televisor en la casa y definitivamente llegábamos tan cansados del trabajo, de los estudios, que no los veíamos. Entonces, Todavía no vemos televisión. ahorita definitivamente yo quité las suscripciones de esas aplicaciones, De esos servicios. de esos servicios porque definitivamente uno no los ve. Y entonces hasta quité YouTube Premium y quedé nada más con Netflix. Porque bueno, eventualmente te provoca una película. Sí, Claro. y aún así, a veces Netflix nos cobra y yo dije, mire, no vimos este mes nada. Entonces definitivamente fue una buena opción de suscribirnos de esas aplicaciones, de esos, sí, de esos entretenimientos en internet porque definitivamente merman esas posibles ganancias o ahorros o inversiones que uno puede hacer en otras actividades, ¿no? Así mismo es. Ahí quizás en lo que te escucho y para complementar el punto en el que estábamos conversando, que también lo relacionan porque no hay más personas con riqueza, ¿no? Sí. Y creo que es importante destacar que las personas tienen que dedicar tiempo y lo rescato de lo que ustedes nos comparten ahora que como pareja están haciendo, ¿no? Que es dedicar tiempo al análisis de sus finanzas personales, de sus finanzas familiares. Hay personas que dicen que no tienen tiempo. No hablan de eso. Es No como un hablan tabú, de ¿no? eso. Eso es importantísimo. El no tener tiempo, yo digo, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Vas a llegar a ser un adulto mayor que van a depender de otras personas Tal cual. que les ayuden con el tema de sus gastos de salud? Porque, bueno, digamos, es una previsión que hay que tener de sus gastos esenciales, etcétera, etcétera, pero porque dices que no tienes tiempo. Pero realmente poder tomar cuidado inicialmente, y todo es cuestión de tenacidad, de disciplina y de constancia, de realmente proponérselo. Entonces, al menos una hora al mes, tomar el cuidado de decir, bueno, en qué gasté, si realmente esto era necesario, o si ya lo tenía, o simplemente fue un gusto, pero al menos ya de por sí tener la conciencia a la experiencia que nos compartías de la joven
que decías que estoy viviendo de la deuda, es importante tener la conciencia de lo que se está ganando y en lo que se está gastando, en lo que se está yendo el dinero, porque a veces no sabemos en qué se está yendo el dinero. La gente nos dice, a ustedes se les hace fácil porque ustedes son contadores. No. Y yo creo que todo el mundo tiene la habilidad, porque así como uno va al supermercado y paga y te dan un vuelto, yo creo que todo el mundo tiene la habilidad de sacar sus cuentas. La gente hace su lista y evalúa y compara precios actualmente. Entonces, nosotros le echamos broma y le decimos a la gente, bueno, nosotros somos tan necios, será por ser contadores, que nosotros al final de cada año te podríamos decir cuánto gastamos en estacionamiento, cuánto gastamos en propina. A veces, mensualmente, cuando evaluamos las veces que hemos salido a comer en la calle, mira, vamos a bajarle 2 aquí porque estamos gastando mucho aquí. Y entonces, ¿sabes? O sea, siempre vamos controlando eso. Es dejar claro que el tema de las finanzas personales es para todo y que no depende de una carrera u otra. Que definitivamente, o sea, desde mi punto de vista, hasta la ama de casa puede ser muy buena administradora. Absolutamente, absolutamente. Pero entrando en la definición de ahorrar o invertir. Sí, ya que lo hemos nombrado tanto. ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente nos pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Sí, bueno, digamos, cuando conversemos primero de ahorro, ¿no? Cuando conversamos de conceptos de ahorro, hablamos de conceptos para el corto plazo. Es decir, yo tengo un objetivo específico que quiero lograr con ese ahorro. Es decir, quiero adquirir un vehículo, quiero dar inicial para comprar una vivienda, o quiero ahorrar para comprarme una mascota, en fin, ¿no? O quiero ahorrar para adquirir una póliza de seguro, en fin. Sí. Tengo un objetivo de... Ahorrar es el dinero que estoy reuniendo para lograr algo. Para un fin específico. Es decir, tengo una meta de muy corto plazo, ¿sí? O puede ser también para un fondo de emergencia. O para un fondo de emergencia, ya te iba a conversar sobre eso. Sí. Entonces, es, digamos, para el corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de ahorro estamos hablando de que no hay altas rentabilidades y que por lo general los mecanismos tradicionales para el ahorro es, dejas el dinero en el banco, que lo que no es recomendable, pero ya les voy a decir por qué, aunque sea una parte sí necesitamos tenerlo como un ahorro, dejar dinero en el banco, pues no hay altas rentabilidades, pero hay bajos riesgos, ¿no? Sí. Entonces, a tu punto del tema de la creación del fondo de emergencia, que no lo hemos conversado, digamos, a lo largo de este podcast, pero es fundamental. El fondo de emergencia, dependiendo de a quien escuchen, pueden decir que es recomendable tener de 3, 6 o hasta 8 meses de los gastos fundamentales y básicos esenciales en un fondo de ahorro, que bien puede ser en un banco o en efectivo, etc. Entonces decimos, ¿por qué no colocamos eso en el mercado de valores? Bueno, porque en el mercado de valores, si yo requiero de ese dinero de manera inmediata, es decir, en el corto plazo, no necesariamente yo voy a obtener la rentabilidad que espero, y bien puede ser que mi capital eventualmente esté disminuido o afectado por la volatilidad que pueda tener el mercado, ¿no? Porque cuando decimos que, y ahí voy al otro concepto, paso al área de las inversiones. Cuando hablamos de inversiones estamos hablando de que tenemos objetivos de largo plazo, de que estamos buscando rentabilidad, de que obviamente a mayor rentabilidad pues mayor riesgo, y que lo que estamos buscando es estas famosas etapas de las que conversamos, bien puede ser independencia financiera o libertad financiera. Absoluta libertad financiera. O absoluta libertad financiera. Me invita. Por favor. Ahora que hablas de la bolsa, ¿cualquier persona puede invertir en la bolsa? Sí, y yo creo que es uno de los temas que más me inspira poder conversar respecto de eso, porque quizás hace algunos años, y por motivos, digamos, externos, o que no estaban en nuestro control, digamos, de los venezolanos, digamos por el conocido control de cambio, etcétera, sí, y por cualquiera otras razones que de vuelta no estaban en nuestro control, digamos, esa cultura de ahorro o de inversión no estaba tan arraigada a nosotros porque no estaban los caminos, las vías disponibles para poder lograr esos objetivos. Yo en lo personal les puedo comentar que quizás eventualmente compraba bonos PDVSA o bonos soberanos, eso es, no sé, como por ahí 2010, 2011. ¿Cómo te iba? Bueno, bien, en realidad, o sea, era como una aventura, pero
donde uno ponía sus bolívares, entonces uno se emocionaba todo porque tú decías, wow, tienes una rentabilidad, te pagan un cupón en dólares semestralmente, entonces era como chévere ver cuando uno tenía ese dinero. Pero al punto que voy es que absolutamente, digamos, los tiempos han evolucionado de una manera favorable para que las personas puedan invertir en el mercado de valores. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Si bien es cierto, ¿cuáles son los requisitos que una persona mínimo requiere tener? Pasaporte vigente. Ok. Y eso no es un tema de porque eres venezolano, Sí. no, o sea, simplemente esas son las normativas que rigen a los mercados financieros. Entonces, un pasaporte vigente y una cuenta denominada moneda extranjera que pueda tener la capacidad tanto de recibir o enviar fondos como de recibir fondos, ¿sí? O sea, es decir, hoy por hoy las cuentas custodio que están en Venezuela están limitadas para poder hacer transferencias, con lo cual esas cuentas no aplican para poder hacer inversiones en el mercado de valores en el exterior, es decir, la Bolsa de Valores de Nueva York o cualquier otra bolsa de valores o cualquier otro activo financiero. Entonces, la verdad que a lo largo de los años, de los múltiples estudios que he realizado en esta materia y he tenido la oportunidad de compartir con personas, y tú mencionabas hace algún momento, Mercy, el tema de las amas de casa. Y de vuelta, la invitación es para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, a que esto no es un tema elitesco, es algo que todo el mundo debe tener acceso. Sí. Y hay que hacerlo simple y hay que hacerlo disponible a todo el mundo. Todo el mundo debería tener la oportunidad de tener acceso a este conocimiento y que realmente puedan invertir en el mercado de valores. He conocido a amas de casa que han estado, inclusive ellas, impulsando a sus esposos para... Es maravilloso, para que realmente abran su cuenta en el mercado de valores. Entonces dice, no, es que el mercado de valores es para las personas que tienen dinero, que eso es otra creencia limitante, eso es un mito. Y no, en el mercado de valores se puede empezar hasta con $20. Inclusive, por ejemplo, si una persona quiere comprar una acción, puede comprar hasta fracciones de acciones. Sí. O sea, con lo cual... lo que antes, hace muchísimos años, era limitativo, hoy en día con toda la digitalización, las plataformas que están disponibles al alcance de todos, sin duda alguna, tu respuesta es sí. La verdad me emocionó mucho porque de vuelta es el propósito que nos motiva en Investmentif, que es educar, digamos, en este aspecto a las personas para que realmente puedan hacer realidad su independencia financiera. Y motivarlos, o sea, no es un tema elitesco, no es un tema de que las personas necesitan tener grandes sumas de dinero para participar. De vuelta, es muy sencillo tener su pasaporte, una cuenta denominada en moneda extranjera, y ya con eso pueden empezar. Excelente. Ahora, educarse es importante. Totalmente. Yo creo que esa es la base. Es la base, es la base. Educarse es importante. Totalmente. Pero cuéntanos un poco más sobre la magia del interés compuesto, ya que hablabas de que podemos invertir en fracciones de acciones y eso se traduce en que tenemos una pequeña parte de esa empresa, ¿verdad? Coméntanos un poco sobre esa inversión y la magia del interés compuesto a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si el interés compuesto fuese enseñado, digamos, porque todos lo vimos en primaria, lo que pasa es que nos lo enseñaron de una manera que no fue la manera Más adecuada. con el poder que realmente pues tiene el interés compuesto. Yo diría que es, y como decía Einstein, una de las fuerzas más poderosas del mundo. Sí. ¿En qué consiste el interés compuesto? Pues hacer, digamos, aportes a capital, es decir, tener una inversión y dejar que los intereses que se generan, es decir, las ganancias que se generan, reinvertirlas, ¿no? Okay. Y lo que se busca con el interés compuesto, pues, es buscar la generación de capital en el largo plazo. Si una persona está buscando tener grandes ganancias en el corto plazo, digamos, pues la inversión en el mercado de valores no es el sitio para recurrir. Esos son fantasías que no son factibles. De hecho, el mejor ejemplo que podemos conocer
es el inversionista más famoso del mundo, más reconocido, que es el señor Warren Buffett, que digamos su fortuna, él empezó a amasar una fortuna importante de billones de dólares a partir de los 65 años. Obviamente, digamos, desde muy joven empezó a invertir y sumas importantes en millones de dólares, pero ya cuando estamos hablando de billones de dólares, que es el poder del interés compuesto, es lo que hace, digamos, el retorno de ese interés que estoy ganando, sumarlo al capital y luego volver a ganar sobre ese interés compuesto, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad nosotros de compartir con los participantes de los cursos o con cualquier otra persona que estemos conversando y les hablamos de esto, las personas no nos creen lo que les decimos. Y entonces cuando se lo mostramos con los números y les facilitamos las hojas de cálculo en Excel, y hay muchísimas herramientas también hay unas calculadoras. Unas calculadoras que uno le va colocando las cifras y entonces uno dice, bueno, ¿cuánto dinero voy a tener a la edad de 65 años, a una tasa promedio de interés de tanto, etcétera? Pero a mí me gusta como preparar esa hojita de Excel porque es como darle cariño al participante, a decir, mira, esto lo he preparado para ti, tú eres especial y esta hojita es tuya y tienes estos ejemplos porque lo preparo junto con 2 ejemplos, y de verdad que las personas como que abren los ojos y dicen, wow, es que, porque yo no supe esto antes. Hay personas, por ejemplo, contemporáneas conmigo, que dicen, pero es que yo no supe esto antes y ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tan sencillo que es mejor tener $100,000 que no tenerlo. Sí, total. ¿No? Entonces no es nunca tarde. Hay personas que dicen, bueno, no, pero es que ya yo tengo 50 años, ¿qué voy a hacer? Ya esto no es para mí, esto es para los jóvenes de 20 o de 30. Y no, es mejor tener $100,000 que no tenerlo. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Total, yo vi esa hojita de Excel y me cambió la vida. Dije, no, ya tengo que ponerme con él. Para ello, pues, los invito de verdad a seguir a Investment Type en las redes sociales para que desde ahí ellos en su grupo de WhatsApp también comparten mucha información de acuerdo al interés compuesto. Bueno, Francis, para ir cerrando. El tiempo ya se nos está agotando en este espacio. Sí, aquí podemos conversar muchísimo. Está bien, ¿no? Esto es solamente una introducción a las finanzas personales. Sí, esto va mucho más allá. Esta señora es una cajita de sorpresas, sabe muchísimo. Y no queremos irnos sin antes preguntarte, hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados respecto al éxito. Nosotros sabemos y reconocemos pues que el éxito es subjetivo, pero nos gustaría saber tu opinión respecto al mismo y bueno, si nos puedes dejar algún mensaje a las personas que nos siguen, a esa generación de relevo. Bueno, yo creo que de toda la tarde de la conversación de hoy, esa es quizás la pregunta más difícil. Es la más difícil porque es muy subjetivo, ¿no? Total. Y cada quien, digamos, puede definir el éxito y no necesariamente la definición de éxito de alguien, cuando uno esté de acuerdo o no con ello, significa que no sea correcta, ¿no? Es algo muy personal. Pero yo definiría el éxito como ser feliz. Es absolutamente lo único que yo considero que uno debe perseguir en la vida. A veces relacionamos con éxito con aquella persona que tiene un vehículo de tal o cual marca, o que vive en tal o cual zona, o que su cuenta de banco tiene tantos dígitos. Y en mi opinión, y es muy personal, yo más bien me alejo mucho más de eso. Para mí el éxito es tener libertad, es tener la posibilidad de irme de vacaciones o de ver a mi hijo cada vez que él lo decida, de tomarme un tiempo y de irme a la playa, Sí. De buscar lo fundamental y lo esencial, que es ser feliz y disfrutar la vida. Eso para mí sería la definición de éxito. Qué bueno. Lo demás viene de añadidura, a veces uno ni siquiera buscándolo. Pero quizás a las generaciones, a los jóvenes y a las personas pues, que nos escuchan en este momento, es invitarlos a que se ocupen de sus finanzas, a que realmente lo vean como algo muy natural, sí, que no está limitado a una función financiera o una función de un economista o de un administrador o de un contador, porque hay personas que dicen, no, es que
yo no me llevo bien con las matemáticas, no tiene nada que ver con eso. Es que indistintamente que usted diga que no se lleva bien con las matemáticas, eso es algo que está presente en su vida. Claro. En el día a día. Acéptelo de una buena vez. Entonces, simplemente es tomarlo como algo natural, conversar con total naturalidad de eso. Digamos, comprender, por ejemplo, si uno es un comprador compulsivo, Sí. y trabajarlo, Reconocerlo. bueno, ya reconocerlo es un gran paso, porque Sí. hay personas que no reconocen, ¿no? Entonces ya reconocer inclusive es un paso adelante, ¿no? Pero yo le diría, hoy en día, si estuviese a mi alcance poder llegar a todo el mundo, es que todas las personas deben dar un paso para invertir en el mercado de valores, deben educarse y deben tener conciencia de que ese dinero en el largo plazo les va a dar a ustedes una paz, una seguridad y finalmente poder alcanzar la independencia financiera. Hoy en día están todos los mecanismos dados, disponibles para los venezolanos que por muchísimos años hemos sido, digamos, no diría objeto, pero hemos pasado por algunas dificultades para poder lograr o sortear obstáculos o trabas que se nos pasan en los procesos naturales cuando queremos suscribirnos Sí. en un broker, etcétera, etcétera. Y realmente hay disponibilidad para que las personas puedan registrarse en Venezuela. O sea, no decir, no, es que a los venezolanos no nos va a salir. No, es que porque yo soy venezolano a mí no me lo van a dar, no me lo van a otorgar. Es que yo, no, porque yo soy mujer, no. Al contrario. O sea, las personas tienen que buscar su independencia. Hay muchas personas que están en una relación de dependencia, bien sea en un matrimonio y la persona no es feliz, pero la persona no es capaz de sostenerse al día siguiente y por eso en muchas ocasiones viven en unas relaciones donde no son felices o están en un empleo y no son felices, no pueden desarrollar su carrera. Entonces, cuando uno tiene este tipo de inversiones que generan ingresos pasivos de largo plazo, hechos con manera consistente, disciplinada y con muchísima responsabilidad, uno tiene esa base que le da a uno una gran tranquilidad y una paz, pues que sin duda alguna para mí es lo que yo denomino éxito. Está bien. Gracias, Muy bien. Francis, gracias. Déjanos por acá tus redes, Francis, donde te pueden ubicar de acuerdo a todo lo que están haciendo actualmente con los cursos, talleres y mentorías, sobre todo, que yo estoy seguro que muchos de nuestros seguidores te va a contactar. Muchas gracias. Bueno, nos pueden contactar, estamos en todas las redes, nos está acompañando una compañía, por cierto, espectacular en todo lo que es el desarrollo pues, de nuestras redes sociales. Con muchísimo cariño estamos compartiendo contenido en nuestras redes que se denominan Investmentive, como invest en inglés, if que viene del sufijo de ser mandatorio. Investmentive en todas las redes, principalmente en Instagram, en LinkedIn, bueno, ya ahora en TikTok también. ¡Qué bueno! Sí, tenemos YouTube y bueno, pues nos pueden contactar por todas esas vías y la verdad que nuestro propósito es hacer que todas las personas puedan realizar su independencia financiera. Muchísimas gracias. Gracias a ti por Gracias a ti compartir por tantos compartir. conocimientos con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, gracias a Vale, ustedes. gracias a todos los que se suscribieron. Gracias por Denle vernos y escucharnos. la manito y compártanos con el que crean que necesita esta información, ¿vale? Nos vemos en otro episodio. Bye.